Muy buenos días, es un gusto acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía agradece su participación e interés en el presente webinar titulado ¿Cómo inscribir productos químicos y sustancias puras? Este webinar surge en referencia al Programa de Facilitación del Comercio Regional y Gestión de Fronteras de América Central de USAID y que busca apoyar a las autoridades regionales y nacionales de los países de El Salvador, Guatemala y Honduras para mejorar la eficiencia del comercio en los principales puertos de entrada y corredores económicos clave, reduciendo el tiempo y el costo del comercio transfronterizo y logrando una mayor competitividad comercial en la región, siendo el presente webinar parte de una serie de capacitaciones que se darán con el fin de ampliar los conocimientos de los usuarios externos que utilizan los servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos en materia de trámites de registro de productos, inspección de licencias de establecimientos, certificaciones de buenas prácticas y sobre la forma adecuada de subsanar las observaciones relacionadas a dichos trámites. Si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, les solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que será publicado en el chat. La agenda que vamos a desarrollar es la siguiente. Como primer punto tendremos la ponencia Cómo inscribir productos químicos y sustancias puras a cargo del licenciado José Luis Reyes. Luego será la parte de la evaluación del webinar. Como punto número 3 tendremos el espacio para las preguntas y respuestas y por último el cierre. Damos inicio con la ponencia que será desarrollada por el licenciado José Luis Reyes, médico, jefe de la unidad Dirección Nacional de Medicamentos ante la Junta Internacional de Estupefacientes, entidad de las Naciones Unidas responsable del control y fiscalización de sustancias controladas a nivel internacional, representante de la DNM en foros internacionales de regulación de estupefacientes, psicotrópicos y precursores químicos. En este momento, cedo la palabra al licenciado José Luis Reyes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias al Ministerio de Economía por la oportunidad que nos dan de compartir un poquito la experiencia. La verdad que este tema de los productos químicos es un tema amplio. En mi caso particular tengo la dicha de estar al frente de ellos desde el 2018 y vamos a tratar de compartir en un breve tiempo el proceso de inscripción, las observaciones frecuentes que encontramos, el porqué de algunas de las acciones que tomamos y lo importante de conocer el proceso. Voy a compartir en este momento la presentación para que podamos iniciar el proceso. Gracias particularmente al Ministerio de Economía por la invitación y por la apertura de este espacio. ¿Me confirman, por favor, si visualizan la presentación? Sí, sí, ok. Ya se visualiza la presentación. Ok, iniciamos entonces. Vamos a abordar el tema de cómo inscribir productos químicos y sustancias puras. Es importante que abordemos dos tipos de productos que nos van a hacer una particularidad en el proceso de los productos químicos. Comentarles que los productos químicos tienen mucho tiempo definitivamente de estarse inscribiendo en el país. No obstante, la DNM, que nace a la vida legal con la aprobación de la Ley de Medicamentos, retoma este proceso a partir de su vigencia en el año 2012. Realmente la DNM como entidad reguladora inicia sus actividades formales a partir del 10 de abril del 2012, periodo en el cual se entra en vigencia y comienza un periodo interesante porque durante
los próximos 6 meses a la entrada en vigencia, se inicia en el proceso de desarrollo de la normativa complementaria para el control y fiscalización de los productos regulados por intermedio de la ley. Definitivamente que la ley como tal tiene las bases fundamentales, no obstante el desarrollo de la misma se va a hacer a través de los reglamentos. Dentro de los reglamentos que se desarrollaron posterior a la entrada en vigencia de la ley, están el Reglamento General de la Ley de Medicamentos y el Reglamento de Estupefacientes, que son específicos en ciertas actividades y sobre los cuales vamos a enfocarnos un poquitito porque son los que le dan básicamente la vida legal. La Ley de Medicamentos establece en el artículo 6, en los literales D, E y Q, las responsabilidades que tiene la Dirección Nacional de Medicamentos en cuanto a la regulación de las sustancias, especialmente las sustancias controladas. Porque si bien es cierto, las sustancias que se regulan como tal enfocan principalmente en los medicamentos, sin embargo, muchas de las materias primas que se utilizan en la industria farmacéutica tienen otros usos, ¿verdad? Eso es importante, vamos a verlo en el transcurso de la presentación, algunas de las aplicaciones. No voy a ahondar definitivamente en la ley porque no es el objeto de la presentación. Sin embargo, sí es importante citarles que del Reglamento General de la Ley de Medicamentos, en los artículos 1, 35, 103, 106 y 116, se tiene relación con el proceso de la descripción básicamente de los productos químicos. Es importante también mencionar que en la Ley de Medicamentos nos establecen aranceles. Sin embargo, existe un decreto legislativo que es el 417, que está vigente desde el 2013, el cual en los artículos 25 y 27 relaciona básicamente los aranceles relacionados con el proceso de inscripción de los productos químicos y obviamente la legalidad del mismo, ¿no? Importante también mencionar que el reglamento de estupefacientes, psicotrópicos, precursores, sustancias, productos químicos y agregados, a partir del 2012 se actualiza y se relaciona en función a lo establecido en la Ley de Medicamentos para efecto de poder regular las sustancias que sean clasificadas ya sea como estupefacientes, como psicotrópicos, como precursores químicos, que son los que vamos a enfocarnos en esta presentación, y las sustancias y productos químicos que también nos vamos a enfocar en esta presentación, y algunos productos que se definen como agregados. La importancia de enfocarnos en los precursores químicos y en las sustancias o productos químicos es porque la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas es una ley que es previa a la ley de medicamentos y que sin embargo ahí se consideran ya la parte penal del mal uso o la aplicación equivocada o distorsionada de algunos preparados que tienen algún efecto sobre el sistema nervioso y que por su particularidad deben de regularse como drogas. Eso se retoma a partir de lo que fueron las convenciones de Naciones Unidas de 1961, de 1971, de 1988 y enmiendas como la que tuvo la Convención de 1961 que se da en 1972. Es importante mencionar que los convenios que fueron suscritos y firmados y ratificados en materia de drogas por El Salvador y que son administrados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, que es parte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que es una entidad cuasi judicial, ya que definitivamente tiene la potestad de sancionar de alguna manera, ¿no? Establece la Convención de Naciones Unidas en 1961, pero esta convención tiene la particularidad que es una lista específica, son estupefacientes. A partir de la regulación de estas sustancias y que en su primer inicio se relacionan básicamente al opio como tal y a los efectos de las sustancias derivadas de ellas, generó otra lista de sustancias que la forma ilícita se fue utilizando de tal manera que obligó a generar un nuevo convenio y establecer un nuevo listado, que es la de sustancias psicotrópicas. Es importante mencionar que las primeras sustancias que le hemos puesto el color amarillo, porque a partir de la Convención del 61
se genera la primera lista de sustancias que son clasificadas como estupefacientes y se establece una lista que se conoce como la lista amarilla de sustancias controladas. Luego en la Convención del 71 se establece otra cantidad de sustancias que se definen como las sustancias psicotrópicas y que se enlistan en la lista verde. Es una lista que definitivamente es bastante amplia. Y una vez se regulan los estupefacientes y se regulan los psicotrópicos, la parte ilícita comienza a fabricar esas sustancias cuando no las puede conseguir en el mercado normal. Y eso obliga a una convención particular que se da en 1988 y que se refiere a la Convención sobre Convenio de Naciones Unidas contra Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Psicotrópicos del 88. La particularidad de esta convención es que involucra sustancias que no son drogas, que no tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso central, pero que sin embargo se utilizan de forma ilícita para la fabricación de sustancias consideradas drogas. Eso obliga a hacer otro tipo de regulaciones. Las primeras convenciones, como mencionaba, están enfocadas en el opio. Y el opio es el principal origen para una droga que es un problema en Europa, que es un problema en Asia, como lo es la heroína. Nosotros en El Salvador, como país, realmente tenemos incidencia de este tipo de drogas, pero bien en una escala bien mínima, ¿verdad? Bien mínima, porque no es una droga enfocada en nuestra región. Sin embargo, existe una droga que todos creo que conocemos, que sí es importante en la región, y es la cocaína. En función de eso y de la fabricación ilícita de este tipo de drogas, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, la CICAP, que es una entidad dependiente de la OEA, estableció el reglamento modelo para el control de sustancias químicas que se utilizan en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Esta CICAP establece unas listas que son regionales y que se aplican en el control de Latinoamérica, específicamente desde México hasta Argentina. Y ahí es bien importante que consideremos que realmente algunas sustancias que no están contempladas en primera instancia por la JIFE, regionalmente es importante considerarlas, porque realmente tienen incidencia en la fabricación ilícita de la droga de la zona, que es la cocaína. Lastimosamente, ¿verdad?, esas drogas o esas sustancias que se utilizan tienen otros usos. Y eso nos lleva a tomar un concepto, a definir un producto en particular, el producto químico. Y se entiende como producto químico toda sustancia destinada para la elaboración de productos de diferentes industrias, tales como la industria farmacéutica, la industria cosmética, la industria de higiénicos, que nos involucra a nosotros como parte de regulación, como Dirección Nacional de Medicamentos. Hay otras industrias que están relacionadas y que manejan sustancias controladas y que no son competencia de la Dirección Nacional de Medicamentos. En el 2019 se hizo una revisión de una lista de productos que inicialmente, bajo unos acuerdos de dirección tomados por la DNM, se habían exonerado de la regulación como tal, se habían exonerado del visado como tal, pero cuando evaluábamos los listados, nos percatamos que muchos de ellos no teníamos competencia directa, especialmente productos que se destinan a industrias como por ejemplo los alimentos. Hay industrias que se utilizan directamente en la parte agrícola y que si no nos compete a nosotros, sí tienen alguna otra regulación, como por ejemplo el Ministerio de Salud o como por ejemplo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Eso nos llevó a restablecer los productos químicos que eran competencia de la Dirección Nacional de Medicamentos. A partir de enero, febrero del 2020, se hizo una publicación en la que se dejaron sin efecto estos acuerdos. Sin embargo, eso generó algunas dificultades en cuanto a la importación. Y es importante que esta charla vamos a tratar de aclarar esas dificultades para que realmente los productos químicos
que, como acabamos de definir, tienen una cantidad de usos bien interesantes, tengan una facilidad de comercialización. Cuando hablamos de sustancia controlada, se entiende como toda sustancia clasificada como estupefaciente, como psicotrópico, que en estos dos casos son medicamentos exclusivamente, o que tienen un efecto terapéutico y por tal se clasifican de esa manera. En agregados, los agregados son preparados que tienen la particularidad que en El Salvador se controlan y que puede ser que los países vecinos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, no los controlen, ¿verdad? Y se controlan a partir de experiencias previas de mal uso, especialmente de forma ilícita. Y los que nos compete, que son los precursores químicos en este momento, que están incluidos en la lista vigente de medicamentos y sustancias controladas por la DNM. La lista de sustancias controladas debe, de acuerdo a lo establecido en la ley, formularse en los primeros 2 meses del año, hacerse del conocimiento público para que entre vigente. Este listado, este año particularmente en el 2021, se trabajó durante el mes de enero y febrero, fue aprobado por la Junta de Delegados, que es la máxima autoridad de la DNM, en el mes de febrero, y ya se ha hecho pública a nivel de diarios de circulación, como el diario El Salvador, está público también en la página web nuestra, y será publicada, creo que este día, en el diario oficial. De esa manera, la sustancia, una vez conocida por parte de la población, es válido el hecho de regular y controlarla como tal. Los precursores químicos son sustancias que se pueden utilizar en la producción, fabricación y o producción de estupefacientes, de sustancias psicotrópicas, o sea, son materias primas como tales en el proceso de síntesis, en el proceso de desarrollo, o son sustancias de efectos semejantes, y que se incorporan en la estructura molecular al producto final. Uno de los precursores que en el país está prohibido, por ejemplo, es la pseudoefedrina. Por el 2009 se dio una situación particular con este preparado. Es una sustancia muy efectiva como un descongestionante nasal. Sin embargo, es una materia prima muy importante para fabricar un tipo de drogas conocidas como anfetaminas. En ese sentido, este tipo de productos, y este es un ejemplo bien interesante, porque nosotros lo tenemos prohibido a partir del 2009. También lo es en otros países de la región, como Guatemala, como Honduras, como Nicaragua, como Panamá. No obstante, Costa Rica como tal lo tiene permitido como una sustancia que bajo la autorización del Ministerio de Salud de Costa Rica se puede utilizar. Parte de los conceptos útiles que podemos utilizar ya en el proceso de lo que estamos mencionando es la ficha y hoja de seguridad. El documento técnico reconocido internacionalmente y emitido por el fabricante o proveedor, el cual proporciona información de las características y propiedades de una determinada sustancia o mezcla para su buen uso y manipulación. Aquí se incluye un término, mezcla. El término mezcla está considerado también en el reglamento modelo de la CICAT. Y esto es interesante porque este reglamento modelo no es nuevo, es un reglamento que se abrió allá por el 2002, creo, la primera revisión, y se hizo efectivo hasta allá por el 2009-2010. A partir del 2013 tuvo una revisión, que es la revisión actualizada que se tiene, y se cambió un término que hasta ese momento daba como una facultad de regulación. Creo que muchas personas de las que podrán estar participando recordarán que las mezclas, en cuanto se inscribían como productos químicos, se manejaba un porcentaje incluso de composición. Se decía en aquel reglamento que si en el preparado, en la mezcla, se tenía sustancias controladas, una o dos o más, y que el porcentaje de una o la sumatoria de ellas era arriba del 30%, necesitaba ser controlada. Esa regulación o ese establecimiento que tenía planteado el reglamento modelo de la CICAP generó una condición de control en el país. Sin embargo, con el cambio que se hizo en el 2013-2014 y cuando lo comenzamos a aplicar,
encontramos bastante dificultades porque algunas personas no entendían cómo es que se hacía ese cambio. Y aún todavía este año, y por eso pongo el ejemplo, hemos encontrado más de algún usuario que nos dice, mire, pero es que esta sustancia no tiene menos del 30%. Y es importante mencionar que a partir de la remodelación que se hace de este reglamento, del replanteamiento que se hace, en el artículo 10 de este reglamento se define la mezcla, ¿verdad? Como la unión de dos o más preparados, y adicional a eso se establece que independiente de la concentración que declare, queda a criterio de cada autoridad reguladora el controlarlo o no. En ese sentido, es bien importante, y aquí voy a poner dos ejemplos de productos químicos. Por ejemplo, podemos tener una mezcla de ácido clorhídrico al 2%. Si nosotros lo vemos, el ácido clorhídrico es una sustancia controlada y al 2% esa es una concentración baja. Pero cuando nos vamos al proceso de síntesis, de fabricación de algunas drogas, el ácido no necesita una concentración alta para poderse utilizar. En ese contexto, queda a criterio nuestro el regularlo, y por eso es que en el listado de sustancias controladas que nosotros manejamos no están establecidos porcentajes, precisamente para facilitar ese proceso. La ficha y hoja técnica. Importante porque muchas veces confundimos la hoja de seguridad con la hoja técnica o ficha técnica. Generalmente la ficha técnica o la hoja técnica es un documento que resume la información del preparado. Generalmente es emitida por el fabricante o el proveedor de las materias primas o de los productos químicos, y en ella se proporciona información muy general, pero para nosotros es muy importante porque muchas veces en la hoja de seguridad no se detalla alguna información que en la ficha técnica sí, especialmente el uso o la forma de aplicación o de forma de uso del preparado. En el caso de las hojas de seguridad, para nosotros cuando evaluamos un producto químico, es fundamental algunos numerales. Si es una hoja de seguridad estándar, debe andar alrededor de los 15 numerales. Para nosotros es importante el numeral 1 porque ahí está el nombre del producto, porque ahí está cómo lo comercializa el fabricante, cómo lo ha definido, el uso para el que lo está destinando. Y en el numeral 9 es importante para nosotros porque vemos el uso, el riesgo que puede tener la manipulación del preparado. Y es esencial para nosotros el numeral 3 porque en la mayoría de casos ahí viene la composición química de los preparados. A partir de eso, nosotros podemos determinar si un producto va a requerir o no de que ser controlado. Eso es bien importante que lo tengamos porque muchas veces la fórmula no viene completa. Y ya vamos a abordar un poquito ese tema. Luego definimos también el profesional químico responsable. El profesional químico farmacéutico o ingeniero químico para el caso de los productos químicos, debidamente autorizado y inscrito para ejercer su profesión y es el responsable de la información técnica del producto a inscribir. Créannos que para nosotros es importantísimo que los profesionales que representan a las empresas, que presentan los productos a inscripción, tengan claridad de lo que están presentando, porque nos encontramos muchas veces con la dificultad que no conocen las formulaciones o no conocen los usos a los que se están destinando, y eso nos genera algún tipo de dificultades. Vistos los conceptos útiles, podemos entrar entonces al proceso de inscripción. ¿Qué vamos a hacer para inscribir un producto químico? Fundamental. Primero, el formulario de inscripción de producto químico, debidamente complementado, firmado y sellado, de conformidad a lo autorizado por la DNM. Usualmente, nosotros actualizamos nuestra información. En este momento, en el caso del formulario de productos químicos, fue actualizado en el mes de enero. Está público en la página web. Y es un formulario que lo vamos diseñando de tal manera que permita al usuario manejar con facilidad la información para incorporarla en él. Y es importante que esté debidamente complementada, ¿verdad? Porque nosotros nos encontramos muchas veces que nos vienen los formularios, pero no están de la correcta forma. Y aquí voy a hacer una mención importante. A partir del año 2020 y específicamente el 19 de marzo del 2020, con la entrada en vigencia de la emergencia por el COVID-19, como DNM dimos un paso bien interesante e importante para nosotros.
Hasta el 18 de marzo, todos los documentos de inscripción de productos se recibían de forma física en la DNM. A partir del 19, habilitamos un correo para la recepción de la documentación. Y esa documentación es importante que la manden por correo para dar el seguimiento que ya vamos a desarrollarlo posteriormente. El comprobante de pago de la cancelación de la anualidad del establecimiento importador según el decreto legislativo número 417.